Bienvenidos a mi canal, somos Santiago de León Audio, un grupo de artesanos dedicados al sonido de alta fidelidad. Este es el tercer capítulo que dedicamos a la restauración de unos altavoces de suspensión acústica. Aunque hoy no restauraremos gran cosa, sino que vamos a contar un poco el detalle de lo que los altavoces de suspensión acústica nos pueden ofrecer en nuestra instalación, cómo están hechos, cómo funcionan, cuáles son sus virtudes y cuáles son sus terribles defectos, porque defectos tienen. En videos anteriores hemos hablado mucho de amplificadores, etapas de potencia, etapas de transistores, de válvulas, todos estos equipos que son interesantísimos porque causan gran curiosidad y entusiasmo entre los coleccionistas. Las preguntas más comunes son: ¿cuál amplificador me debo de comprar? ¿Cuál es mejor? ¿Cuál suena mejor? ¿Cuál tiene más potencia? ¿Al cual puedo conectarle carga de 4 ohmios? ¿Qué tan bueno es este power comparado con aquel? ¿Si es mejor tener un amplificador integrado o un pre y un power separado? Esta clase de cosas. Pero este es un canal de audio en el que hemos hablado realmente muy poco sobre los altavoces. A juzgar por los comentarios que me han hecho, por los duros y a veces groseros comentarios que me han hecho en el foro de preguntas de YouTube, he terminado descubriendo que hay una profunda ignorancia acerca del detalle del funcionamiento y la selección de los altavoces más apropiados para una instalación. Aquí les muestro una pequeña variedad de bonitos altavoces vintage, algunos con sus parrillas y otros no, aunque todos las tienen. Por cierto, todas estas piezas están en venta, algunas están por restaurar y tal cosa. Y me permite hacer el comentario que me parece interesante acerca de lo que los altavoces pueden hacer por nuestra instalación, porque parece que no ha quedado claro de que todos los altavoces de alta fidelidad son en realidad diferentes. Tienen diferentes propósitos, están hechos con tecnologías ligeramente distintas, tienen la capacidad de ofrecernos cierto sonido bueno para algún género musical y malo para otro. Recuerden que los altavoces a los que llamamos polivalentes, que sirven para todo, en realidad suelen ser bastante más caros. Un ejemplo de entre tantos que podría valer cualquiera. Aquí tengo los altavoces Pioneer CS33 del catálogo de 1971-1973. Más allá de cualquier otra valoración, son unos altavoces muy interesantes, porque son pequeños, porque son bonitos, porque son unos bookshelf con un factor de colocación y de forma tremendamente conveniente. Tienen un acabado clásico que a mí me parece particularmente bonito. No tienen mucho fondo, con lo cual es fácil colocarlos en una estantería. Tienen unas proporciones frontales que los hacen realmente agradables y eran la base del diseño, por lo menos en cuanto a la estética, de las piezas del resto de las marcas. Aquí están los CS33 de Pioneer y justamente aquí abajo tenemos los SP505 de Sansui, que aunque la estética sea ligeramente diferente, son básicamente la misma pieza. De ambos tenemos las parejas con la madera en buen estado y con los componentes originales. Y suenan muy bien, no son unos malos altavoces. Son unos altavoces, a quien le guste esta estética les parecerán bonitos, aunque haga falta retocarlos un poco, y suenan más que razonablemente bien. ¿Y cuál es el propósito de unas piezas como estas? La mayor parte de los entusiastas de sonido de alta fidelidad al estilo de vida europeo, con casas de tamaño mediano a pequeño, o al estilo de vida japonés en particular, que son residencias bastante más pequeñas, era de sonorizar el espacio de la sala principal de la vivienda de unos 9, tal vez 12 metros cuadrados. Un espacio incluso más pequeño que este que estamos utilizando como taller y como depósito. Por supuesto, la acústica tiene que ser acomodada para sacar partido de unas piezas como esta, pero no suelen requerir ni de gran potencia ni de una gran extensión de graves, porque sucede que cuando la sala es pequeña opera como ecualizador reforzando los graves, entonces no es necesario que los altavoces en sí mismos los puedan dar, o sea, sí que suenen, pero que no tengan una respuesta en frecuencia completamente plana hasta el extremo más grave, porque la sala va a contribuir a ecualizar el rendimiento de los altavoces y puede justamente corregir el extremo grave, compensándolo, haciendo que la respuesta nos parezca más amplia que el rendimiento que un altavoz como este podría dar en una sala anecoica. ¿Y qué demonios es una sala anecoica? Porque esa es otra historia. La habitación en un estudio de diseño, en un laboratorio, en una gran industria, que es utilizada para ensayar el comportamiento final práctico de los altavoces terminados de diseñar y montados para probar, no contribuye en ninguna frecuencia porque las absorbe todas. Es una sala sorda.
con lo cual lo único que va a oír el micrófono de prueba para hacer el ensayo, el micrófono que se coloca aquí a 1 metro de distancia del eje del altavoz que está en prueba, solo va a oír el sonido proveniente del propio altavoz. Eso hace que la respuesta en frecuencia caiga normalmente por debajo de los 125, 100, 75, tal vez 60 Hz. Esa respuesta en frecuencia es la que reportan algunos fabricantes, pero cuando nosotros lo colocamos en una sala ocurre un hecho interesante, y es este. Debido a las proporciones de la habitación, su profundidad y su ancho, se crea un volumen, se crea una circunstancia acústica en la cual la habitación va a poder absorber aquellas frecuencias que están por debajo, van a absorber las frecuencias que están por encima de los 150, 125 o 100 Hz. Pero es muy difícil, muy poco probable que sean absorbidas las frecuencias que están por debajo de esa en particular. Cuando colocamos el altavoz correcto en la habitación correcta, ambas frecuencias son iguales, coinciden. La frecuencia por debajo de la cual el altavoz es malo emitiendo sonido y la frecuencia por debajo de la cual la sala es incapaz de absorberlo son iguales o muy cercanas, en cuyo caso la respuesta en frecuencia puede continuar siendo plana hasta los 60, 55, 50, 45, 40 Hz. Había una historia, una leyenda urbana que decía, por ejemplo, esto. Las Altec Lansing 19, que tienen un enorme buffer de 15 pulgadas, fueron diseñadas por la gente de Altec para bajar a los 40, 45 Hz. Pero en la sala correcta, con la contribución de la sala, podían llegar a los 20, 25 Hz. Y esto es muy importante. En todo tipo de altavoz, no importa la tecnología con la que estén hechos, es decir, no importa que sea de suspensión acústica, que sean de bass reflex, que sean de laberinto plegado de graves, que sean de línea de transmisión de 1/4 de pulgada, de 1/4 de longitud de onda o de media longitud de onda, la sala importa, e importa mucho. Unos altavoces como estos, por ejemplo, empiezan a caer normalmente por debajo de los 125 Hz, es una frecuencia alta, pero están pensados para colocarse en una habitación que no pueda absorber el sonido justamente por debajo de los 100, 125 Hz. Entonces ambas cosas se compensan y la respuesta en frecuencia que te reporta el fabricante en verdad es de 60 Hz en adelante, de 55 Hz en adelante, de 45 Hz en adelante. En un gabinete tan pequeño como el de las CS33 de Pioneer o las Sansui SP505, que son los modelos de altavoz que estoy comparando porque se parecen mucho, la respuesta en frecuencia arranca en 50 Hz. Es difícil pensar en frecuencias más graves. Solo con la llegada de los diseños más sofisticados tipo bass reflex en las torres modernas, fue posible ofrecer frecuencias más graves. Por ejemplo, estas piezas JBL de la serie Northbridge, modelo Venue, que tienen apenas un bajito de 6,5 pulgadas, que ahora se los voy a mostrar. Miren, es un bajito de apenas 6,5 pulgadas, pero tiene un diseño bass reflex optimizado y el puerto de graves en realidad está colocado por detrás, pero son bass reflex. Ellas pueden bajar a 40 Hz. Incluso con la contribución y la complicidad de la sala correcta pueden bajar a 35 Hz. Cosa que, por cierto, o por ejemplo, en contraste, curiosa y paradójicamente, sería impensable para ese enorme buffer de 15 pulgadas, que en esa caja en la que está montado, que también es bass reflex, porque aquí está el puerto reflector de graves, no pueden bajar de 55 Hz. ¿Y a qué se debe este problema? Porque ambas son bass reflex. Quiero que vean que aquí en la parte trasera está el puerto de graves y voy a mostrarles el modelo de la pieza. Es una JBL de la serie Venue, modelo Stage, creo que de 1993, 1997, que tiene un pequeño componente de 6,5 pulgadas, pero que tiene el puerto de bass reflex trasero. Aunque el gabinete es enorme, el gabinete tiene un volumen interno de 45 litros. Mientras que esta caja, que tiene un enorme buffer de 15 pulgadas, que también es bass reflex, porque aquí podemos ver el puerto, que el puerto sea más pequeño o más grande, no importa, eso en realidad no determina nada.
está colocada en un gabinete que es de 40 a 45 litros. O sea, ambos gabinetes, a pesar de que el factor de forma es distinto, tienen más o menos el mismo volumen contenido. Pero este puerto de graves está sintonizado a 40 Hz, mientras que este puerto de graves está sintonizado a 60 Hz, por una limitación de la alineación o de la configuración de ese buffer. En un video anterior de esta misma serie les comenté que la eficiencia de unos altavoces depende de dos factores básicamente: de la masa móvil del MMS del diafragma entero y de la potencia del campo magnético que lo empuja. Mientras más grande sea el diafragma, más ligero sea el diafragma y más potente sea el imán, más eficientes son los altavoces. Suenan más fuerte para la misma potencia. No confundamos eficiencia, que es un parámetro, con calidad de sonido, que es otra cosa que depende de otros factores. Pero hay un problema. Mientras más eficiente sea un altavoz, más grande es el gabinete acústico que vamos a necesitar para colocarlo, y es posible que comercialmente la gente no nos quiera comprar una pieza tan grande. Se los digo como fabricante, los altavoces pequeños se venden más. A la gente le gusta mucho un bookshelf y le gusta que los bookshelf den graves. Por lo tanto, tienen que hacerse con componentes de baja eficiencia. Ahora les estoy mostrando el componente, el parlante tipo buffer de 10 o de 12 pulgadas que fue montado en los altavoces Sansui SP1500, SP2500, que logra una sensibilidad muy conveniente de 91 decibeles watt metro. Es algo limitado en la reproducción de graves porque, a pesar del tamaño del buffer, no puede bajar de 60 Hz y ha requerido de un gabinete acústico de un tamaño importante, de un gabinete acústico tan grande como el de estas piezas que llevan un buffer de 15. Pero pueden ustedes apreciar que el imán es importante. El B por L que produce esta cosa es de un Tesla o 10 Tesla, no recuerdo en este momento la cantidad, creo que son 10 Tesla, 10 Tesla metro, 10.5, 11 Tesla metro. Aquí podemos ver la etiqueta, vamos a bajarlo para que ustedes lo vean, mírenlo. Sansui Buffer modelo W1500, 6.4 ohmios de resistencia de armadura, 8 ohmios de impedancia nominal, 20 vatios, fabricado en el Japón. El parlante dedicado como buffer, o mejor dicho como midbuffer, porque esta es una configuración de dos vías, de las piezas Pioneer CS33 del catálogo de 1971, es, me parece que de 12 pulgadas. Es enorme, pero ha sido diseñado que pueda bajar hasta los 50-55 Hz en una caja relativamente pequeña que no tiene fondo. Así que ya les voy a mostrar qué ocurre. Estamos viendo la misma caja, y esta es una película de la saga de Indiana Jones. En busca del imán perdido. Dense cuenta de que es un bajo enorme, pero tiene un imán que da pena. Y eso se debe a que para lograr la alineación correcta y obtener algo de graves de esta caja, ha sido necesario mutilar gravemente la eficiencia del parlante para conseguir que pueda bajar hasta los 50 Hz en una caja tan pequeña como esta, que lo que tiene son 30-35 litros. La alineación es complicada, y es complicada porque empuja al diseñador a tratar de obtener cierto rendimiento de cierta caja. En este caso les estoy mostrando unas bellísimas y para nosotros exóticas piezas clásicas de la multinacional holandesa Philips, de su conocidísima serie Hi-Fi. Seguramente para aquellos que me ven desde España o desde algún otro país europeo sea muy común ver piezas Telefunken, Braun, Blaupunkt, Revox o en este caso Philips. Pero para nosotros de este lado del charco es un completo placer y un lujo mostrar unas piezas tan bellas como esta. ¿Y dónde está el buffer de ellas? El buffer lo tenemos aquí y se los quiero mostrar. Este es el pequeño buffercito de no sé si 8 o 10 pulgadas de diámetro nominal.
Es una canasta de corte octogonal que tiene 8 columnas, cosa que es muy conveniente, de tal manera de aprovechar al máximo la poca rigidez que puede ofrecernos el acero estampado para evitar que la carcasa vibre y que produzca un sonido adicional al que nosotros queremos. Es una solución de ingeniería interesante. Pero la otra cosa que tiene es que esta es una caja de suspensión acústica, pero tiene un potente imán, tiene un imán más grande que el del parlante vergonzoso que les acabo de mostrar. ¿Y por qué tiene un imán tan grande? Bueno, en principio para compensar la baja eficiencia propia de un diafragma pequeño. Y la segunda, porque a Philips se le ha ocurrido una idea genial. Para poder conseguir unos graves interesantes a partir de unos gabinetes más bien pequeños, voy a ponerme en contra de la luz, que no me sirve, se les ha ocurrido tocar otro factor de la alineación. Y es este. Para que sean de baja eficiencia y aún así puedan producir graves, o mejor dicho, para que puedan producir graves y aún así no tengamos un sonido más bien triste, se les ha ocurrido esta idea genial. Han puesto un imán potente, pero la eficiencia no la han bajado con el imán, sino que la han bajado colocando este diafragma que hemos tenido que sacar para reconstruirlo. Este es un diafragma pequeñito, pero es un diafragma pesado. Este diafragma llega a los 20-22 gramos, y si sumamos el peso de la bobina y del resto de los componentes que le faltan, podemos ver que han bajado la frecuencia de resonancia de una manera muy inteligente. Un diafragma pesado, muy pesado, con una bobina pesada, también bastante pesada, compensado con un imán potente, le permite a estos pequeños altavoces tener unos bajos interesantes, más o menos como de 50 Hz. No parecerá tanto, pero debemos comparar debo comentarles que los bajos que pueden producir estas pequeñísimas cajitas Philips son más interesantes, más graves y más contundentes que los bajos que producen estos enormes altavoces con un buffer de 15 pulgadas. Cuando se empujó hacia adelante la idea de esta alineación inteligente, se llega a una solución como esta, en la cual yo consigo a su vez más graves a partir de unas cajas que lo que tienen es un bajito de solo 6 pulgadas. ¿Y entonces cuántos parámetros tiene la alineación? Porque solamente hemos hablado de la superficie del diafragma, de la potencia del imán y del peso del diafragma y poco más. Pero eso influye en dos características que después veremos en detalle, que son la frecuencia de resonancia y el factor de calidad a la frecuencia de resonancia. Eso es lo que determina en realidad la cantidad de graves que nosotros podemos conseguir en las configuraciones suspensión acústica y bass reflex. Más adelante, pero no es tema de esta serie, veremos cómo se hace la alineación de los altavoces para las configuraciones línea de transmisión de 1/4 de longitud de onda, línea de transmisión de media longitud de onda y línea de transmisión simplemente. Hasta aquí este tercer capítulo dedicado a la restauración de unos altavoces de suspensión acústica. Les recuerdo que en mi libro Electrónica para alta fidelidad hay varios artículos dedicados a este tema y en particular hay una cantidad de consideraciones, un manual de selección que nos permitiría elegir el componente más apropiado para un proyecto en particular, de tal forma de que siempre podamos conseguir el mejor rendimiento posible en función del espacio, del tamaño de la caja, la potencia disponible, la superficie o el volumen de nuestra sala de audio y tal cosa. Desde Santiago de León de Caracas, saludos y suerte.